Bueno, sí, dale, sentate. Lámpara, che, no se sabía. Prendí el micrófono vos, Pacho. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Matías Cirone, candidato a segundo concejal por el Frente Izquierda de los Trabajadores. Bueno, en primer lugar, quería decir que el mundo está viviendo una situación convulsiva en estos momentos, donde se están expresando rebeliones como la de Egipto, como vimos hace unos días en Brasil. La juventud también se está levantando en Chile, en México. Y Argentina no se encuentra exento de todo esto. En ese marco, el Frente Izquierda de los Trabajadores se presenta con un programa, con una alternativa para enfrentar a esa crisis. Las listas que componen el Frente están compuestas por trabajadores, estudiantes, referentes de las principales luchas. A nivel nacional van como candidatos Jorge Altamira, dirigente del Partido Obrero, Claudio de la Carbonara, delegado de la línea B de Subte. A nivel provincial estamos representados por Néstor Pitrola, también dirigente del Partido Obrero, por Cristian Castillo, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas. En la sexta sección electoral, como primer candidato a diputado provincial va Mauro Vargas, que es un obrero tercerizado del polo petroquímico. Y a nivel local encabeza la lista Ignacio Espitarte, también militante del Partido Obrero. Como segundo candidato voy yo, Matías Cirone, militante del Partido de los Trabajadores Socialistas. Y bueno, la lista también está compuesta por trabajadores y estudiantes. Bien. Bueno, Ignacio, contanos cuáles son las propuestas de usted, del Frente Izquierda, y bueno, qué es lo que invitan a la gente, ¿no?, para que los voten. ¿Qué es lo que tienen? ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, las propuestas del Frente de Izquierda, para el Frente de Izquierda, la particularidad de esta presentación del Frente de Izquierda es que se dan en un marco de dispersión por ahí de las fuerzas políticas patronales. El kirchnerismo va dividido acá en Tres Arroyos, la Unión Cívica Radical también va dividido, y el vecinalismo pretende llegar a octubre sin que la crisis social que se está desenvolviendo acá en la ciudad de Tres Arroyos le estalle en la cara. Una crisis social que es el resultado de 10 años de gobierno de Carlos Sánchez. De gobierno, esto hay que decirlo, gobierno conjunto con la oposición dentro del Consejo Deliberante, que le ha votado los presupuestos de ajuste, que ha votado los impuestazos, etc. Pero bueno, la crisis se le manifiesta a cada paso, y uno de los puntos más fuertes por ahí, que está muy vigente, tiene que ver con el desmantelamiento hospitalario, el desmantelamiento de la salud pública, y se manifiesta en la situación que está atravesando la ciudad por el tema de la gripe A y las víctimas por las muertes por el tema de la gripe A. ¿Qué manifiestan esto? Muestran o son el resultado de una desorganización hospitalaria, un desmantelamiento del hospital público que lleva a un gobierno a no poder hacer frente a una cuestión que afecta fundamentalmente al conjunto de la población. Nosotros en esta campaña electoral vamos a diferenciarnos o a polarizar con el resto de las fuerzas políticas nos diferencia un método que tiene que ver con intervenir en esta campaña llevando adelante un programa de salida a esa crisis social. Entonces, frente a la cuestión del vaciamiento hospitalario, nosotros planteamos el aumento del presupuesto a la salud pública, o sea, la defensa de las condiciones laborales de los trabajadores del hospital. Eso referido a esta cuestión específica. Los ejes de nuestra intervención tienen que ver con esto que decía yo. Fundamentalmente la crisis, nosotros entendemos que la crisis acá en desarrollo se manifiesta
con el tema, con la crisis habitacional, reconocida por el gobierno de Sánchez. Frente a esa crisis habitacional, las fuerzas políticas de la oposición y el propio vecinalismo no plantean ninguna salida al pueblo trabajador. Nosotros planteamos como primer punto de nuestro programa la construcción de un plan de viviendas populares bajo control de los vecinos y los trabajadores, el censo de los terrenos fiscales ociosos, de los terrenos ociosos en realidad sean fiscales o sean privados para la construcción de esa vivienda, y el cobro de un impuesto extraordinario a las grandes ganancias capitalistas para la realización de ese plan de vivienda. Nosotros entendemos que si hay una crisis habitacional se supera construyendo viviendas populares, y esa construcción de las viviendas populares no puede estar bajo control de un gobierno que se ha mostrado inoperante para construir viviendas y se ha manifestado en la entrega de las viviendas del Plan Federal, que se entregaron de manera inconclusa y a dedo. Entonces, por eso planteamos el control por parte de los vecinos y los trabajadores. Otro punto de nuestro programa sobre el cual vamos a hacer eje en esta campaña electoral tiene que ver con la precarización laboral extendida en el conjunto de la población, pero sobre todo en la juventud trabajadora. O sea, hoy los jóvenes se enfrentan frente a la perspectiva de conseguir un laburo en negro, un trabajo en negro, en condiciones precarias, contratado, con contratos que se renuevan permanentemente de manera ilegal, con planes comunitarios. Y en esto de la precarización laboral, que también afecta a los trabajadores del campo, a los peones rurales, el Estado municipal es el principal precarizador, es el principal contratador en negro. Entonces nosotros, frente a esa circunstancia, planteamos el pase a planta permanente de todos los trabajadores municipales. Para enfrentar el trabajo precario hay que pasar a los trabajadores que están ganando 800 pesos en la municipalidad, haciendo tareas iguales a los de un trabajador de planta permanente, pasarlo a blanquearlo, que tengan obra social, que tengan jubilación, que puedan tomarse vacaciones, que tengan un aguinaldo, etc. Sobre esos dos puntos vamos a hacer fundamentalmente eje, pero vamos a ver, la presentación del Frente de Izquierda acá en Tres Arroyos ha caído bastante bien, ha caído bien. Y intervenimos en Canal 2 el otro día en un programa de televisión que fue bastante visto y bastante comentado, y nos han llegado muestras de simpatía frente a nuestra intervención, por una cuestión muy particular que tiene que ver con un método de intervención. Nosotros, el Frente de Izquierda, va a intervenir en esta campaña electoral con un programa de salida a la crisis social, o sea, intentando intervenir sobre cada forma en que se manifiesta esa crisis social específicamente. Nosotros en esa entrevista que hicimos en Canal 2 en ese momento hablamos de la cuestión de la inseguridad, y hablábamos de la cuestión de las mafias policiales vinculadas a la cuestión de la inseguridad. 3 días después, tapa de La Voz del Pueblo, el caso Arrupe, o sea, que muestra cómo dentro de la comisaría local funcionan mafias policiales que no tienen ningún problema incluso en arremeter contra sus propios compañeros de la policía. Nosotros, frente a esa circunstancia, si bien en este caso las víctimas de los apremios ilegales fue un propio policía y su hijo, planteamos en aquel entonces en la nota que hicimos en Canal 2 y lo volvemos a plantear, de que los apremios ilegales, los atropellos contra la juventud son moneda corriente acá en Tres Arroyos. Es la juventud trabajadora la que sufre los maltratos por parte de la policía, y es el conjunto de la población tresarroyense la que sufre las mafias policiales. Y la cuestión de la inseguridad planteamos que tiene que ver, o tiene como eje, o tiene como centro la descomposición de las fuerzas policiales y
las olas liberadas que surgen de esa... que es todo lo que denunció un propio miembro de la fuerza policial. Arrupe viene a denunciar esto. Y lo más grave del caso Arrupe, que incluye a los trabajadores de prensa, es que la misma comisaría que está sospechada y denunciada por un miembro de esa fuerza, se toma las atribuciones del Poder Judicial y llamó a declarar al periodista que le hizo la nota a Arrupe, para que ratifique lo que había dicho, cuando eso en realidad se tiene que encargar la Fiscalía y no es la comisaría sospechada la que tiene que llamar a un periodista de manera intimidatoria para que ratifique o no ratifique. Entonces, frente a eso, nosotros planteamos que hay que separar a los 6 efectivos que fueron denunciados por Arrupe de haber cometido apremios ilegales y haber golpeado a su hijo y a él mismo, y la destitución de la cúpula policial. Y entendemos que por cómo funciona la policía y su cadena de mandos, de que el apriete que recibió el propio Arrupe para que deje todo así como estaba, por parte de un ¿cómo es que dijo Arrupe? Por parte de un superior, por la verticalidad de las fuerzas policiales y por la cadena de mando, ese superior no puede haber actuado sin la aprobación política. Entonces ponemos en cuestión a la Secretaría de Seguridad, a Ricardo Magrat, que fue comisario en el 2004 acá en Tres Arroyos y exonerado de la fuerza también por denunciado y sospechado por la práctica de apremios ilegales. Entonces, lo que denuncia Arrupe, que es que hay bandas de policías que practican el apremio ilegal, en realidad están desenvolviendo la política de Magrat en la comisaría. Nuestros ejes de intervención, repito, son la precarización laboral, la cuestión de la vivienda con un programa concreto de salida frente a esos problemas, pero el Frente de Izquierda se propone intervenir en todas las formas en que se manifiesta la crisis social acá en Tres Arroyos, sea la cuestión de la gripe A, sea la cuestión de la crisis por la fuerza de seguridad frente al problema de la gripe A. Nosotros lo que planteamos es la suspensión inmediata de las clases, hasta que el gobierno de Sánchez, hasta que la secretaria de Salud no garantice que están las condiciones para que no vuelva a pasar lo que pasó con el vecino de Claromecó, que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar de que no haya más contagio por gripe A, porque lo que se demostró es que no están preparadas, los servicios de emergencia no están preparados para atender. En el siglo XXI se sigue muriendo gente por gripe, y eso responsabilizamos a la Secretaría de Salud e incluso a la directora del Hospital Capelari, que acusó a los propios vecinos, a la propia ciudadanía, de no haberse vacunado cuando las vacunas no estaban. Cuando las vacunas no estaban, hace un mes y medio atrás, que ella decía que el problema era que la gente no se había vacunado a tiempo. Un elemento más que queremos colocar en esta presentación de las listas es el tema de la oposición al gobierno de Sánchez. El gobierno de Sánchez en todos estos 10 años ha gobernado con el voto de la oposición en el Consejo Deliberante. Esta oposición hoy va totalmente fragmentada. El bloque del PJ, Frente para la Victoria, está roto, el Frente para la Victoria va separado, el radicalismo va separado y parece que va a desaparecer del Consejo Deliberante y del panorama político local. Incluso esta puede llegar a ser la peor elección del Frente para la Victoria en su historia acá en Tres Arroyos. Pero nosotros lo que queremos plantear es que el vecinalismo, si bien el vecinalismo ha gobernado con el voto de la oposición en el Consejo, el gobierno nacional ha gobernado la ciudad con el vecinalismo. Y hay algo que queremos alertar a los vecinos, a aprovechar esta situación de la presentación de las listas, que tiene que ver en un punto con lo que nosotros entendemos un acuerdo que se está tejiendo entre el gobierno nacional y el vecinalismo, que tiene 2 ejes. Uno es el ingreso de la gendarmería a la ciudad, y el segundo punto de este acuerdo que están tejiendo tiene que ver con la exploración a través del método del fracking, un método nocivo para el medio ambiente que está prohibido en Europa, por ejemplo,
en la cuenca de Claromecó. Esos dos puntos, el ingreso de la gendarmería y esta idea de YPF de venir a hacer este tipo de exploración totalmente nociva para el medio ambiente, plantean esta situación de un acuerdo que se está tejiendo entre el gobierno nacional y el vecinalismo en contra de todo el pueblo tresarroyense. Venimos de una gran victoria del pueblo de Famatina, de 7.000 habitantes que lucharon contra las corporaciones mineras, contra los pulpos mineros y contra los gobiernos adictos a esos pulpos mineros, y han derrotado y han expulsado a los pulpos mineros de Famatina. Acá en Tres Arroyos, frente a esta situación de que YPF quiere explorar, hacer 25 exploraciones en la cuenca de Claromecó, con este método que implica la destrucción del medio ambiente, va a plantear una lucha de fondo del pueblo tresarroyense para que esto no avance acá en Tres Arroyos. Perfecto. Chicos, muchas gracias. Muy Por amables. nada.